esperar 2 minutos Sí, para claro. que terminen de ingresar los otros alumnos que faltan? Claro, podemos empezar. Esperar, perdón. Esperamos un ratito. No hay Ya, problema. doctor, gracias. Hola, estoy dictando clase. Estoy dictando clase. ¿A qué hora se puede hablar? Me escribe. Necesito conversar por eso. Usted dirá, doctor. ¿Ya podríamos empezar o esperamos un ratito más? Sí, doctor, ya es la mayoría. Ya podemos Ya, son empezar. dos clases relativamente cortas, pero importantes. La primera es deshidratación en pediatría. ¿Me escuchan? Corre la lámina. Sí, doctor, sí se le escucha y sí Ya, corre la lámina. No hay ningún problema. perfecto. Le agradezco. Las consideraciones principales para manejar un niño deshidratado es que hay que reconocer que el riñón tiene una inmadurez y esta inmadurez es la que le impide conservar apropiadamente el agua y manejar adecuadamente los electrolitos. También interfiere mucho en el manejo adecuado, el juicio acertado de la persona que observa al niño, que puede ser la persona que lo cuida o el tutor, y qué acciones toma. Finalmente, la llave del manejo en un deshidratado es reemplazar tanto líquidos como fluidos. En ese contexto hay que reconocer que el agua representa el 60% del peso en el adulto, el 70% en el lactante, 80% en el neonato, se habla hasta 90% en el prematuro. Y el agua corporal total tiene dos compartimientos, el extracelular y el intracelular, y el intravascular, que es el más importante, se encuentra dentro del extracelular. Algunos conceptos importantes, recordar que el extracelular contiene la tercera parte del agua corporal total, de lo cual el líquido intersticial ocupa el mayor espacio, y el volumen plasmático es el 4 o 5% del peso corporal.
mientras que el intracelular representa los 2/3 del agua corporal total, y recordar un concepto básico en el ser humano que es la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática del ser humano es de 2,85 a 2,95 miliosmoles por litro. Este es un método para calcular las necesidades de agua, se llama el método de Holliger-Segar. Hay muchos métodos. Para los primeros 10 kilos se da 100 mililitros por kilo, para los entre 10 a 20 se da 50 mililitros por kilo y mayor de 20 se da 20. ¿Cómo sería un ejemplo importante acá? Por ejemplo, para 35 kilos, para los 10 primeros kilos de ese niño se harían 10 por 100.000, para los 10 siguientes 10 por 50, 500, y cuando tiene más de 20 kilos, en este ejemplo 15 por 20 sería 300, y las necesidades basales de agua de este niño, por ejemplo, según este método calórico o de Holliday-Segar, es de 1800. Cuando hay un niño sobrehidratado, por ejemplo, un niño hematoso, se puede proyectar el 50%, es decir, se le daría 900. Conceptos básicos para manejar deshidratación. La depresión de volumen es una complicación común en niños. Diagnosticar, reconocer e intervenir tempranamente es importante para evitar el shock y el colapso cardiovascular. Y recordar que la depresión de volumen no es lo mismo que la deshidratación. El ejemplo clásico es la sangrado, ¿no? La hemorragia masiva. Hay depresión de volumen, pero el paciente no está deshidratado. Entonces, en la pérdida de agua y electrolitos es básicamente la deshidratación. Si ocurre ambos en forma proporcionada, se habla de deshidratación isotónica. Si predomina la de electrolitos, es hipotónica. Y si predomina la pérdida de agua, entonces hablamos de una deshidratación hipertónica. Cuando hablamos de deshidratación hipotónica, según este cuadro, cuando el sodio es menos de 130, isotónica cuando está entre 130 y 150, e hipertónica por encima de 150. Creo que es lo más rescatable y lo más importante de este gráfico. Si la depresión de volumen intravascular es contracción de volumen plasmático total, puede ocurrir sin deshidratación. Clásico ejemplo es la hemorragia masiva. Si la deshidratación es la pérdida de agua plasmática en grado no proporcional a la pérdida de sodio, puede o no acompañarse de depresión de volumen. ¿Qué es lo que está tratando de decir este slide? Finalmente, la deshidratación es pérdida de agua. Concepto 1. La deshidratación va en relación fundamentalmente al sodio, llamado acuacrito, que es el ion más importante en el manejo de la deshidratación, no el único. Y puede haber proporción entre la pérdida de agua y pérdida de electrolitos, fundamentalmente el sodio. Hay la denominación de iso, hipo o hipertónica. Hay que reconocer que si la depresión de volumen es importante, estamos frente a una deshidratación grave. Y como deshidratación grave, las manifestaciones son de hipovolemia, entonces disminución de la perfusión tisular, dependiendo del tipo de fluidos perdidos, y obviamente va a haber alteración en el equilibrio hidroelectrolítico. Si esta pérdida es leve, se pierde menos del 5% del peso corporal. Puede no haber sintomatología, pero si es entre 5 a 10%, sí hay sintomatología, pero no compromete la vida. Y es la deshidratación grave, cuando se pierde más del 10%, motivo de la charla, la que peligra la vida y hay un disturbio ácido básico y potencialmente la posibilidad de shock. El interrogatorio tiene 3 fases, el examen clínico también y los exámenes auxiliares están dentro de lo que es el diagnóstico apropiado. El interrogatorio va a la clásica información sobre la enfermedad causal, su progresión, desde cuando tiene diarrea, desde cuando tiene vómitos, desde cuando no tolera la vía oral. Y es importante ir manejando y alternando información. ¿Qué tal cantidad de diarrea hace? ¿Hace bastante? ¿Hace poco? ¿Qué frecuencia tiene? ¿Ha perdido peso? ¿Orina? Para poder ver los indicadores más importantes del grado de deficiencia. Algunos aspectos sobre el color, consistencia, frecuencia, volumen de heces es fundamentalmente relacionado con la deshidratación, es fundamentalmente por diarrea.
Recuerden de que no toda deshidratación es necesariamente por diarrea, puede haber también por vómitos, sobre todo en los lactantes, eso es muy frecuente, y también en algunas enfermedades donde puede haber poliuria, donde también podría generar una deshidratación como la diabetes insípida nefrogénica. La comorbilidad va de la mano como el inicio de enfermedad, enfatizar desórdenes agudos, hemos mencionado la diabetes insípida nefrogénica, la fibrosis quística, algunas enfermedades que también podrían condicionar algunos aspectos que podrían llevar a una pobre tolerancia oral y solo a pérdidas. Esto es parte de un cuadro dado por el MINSA, donde trata de enfatizar que los niños menores de 5 años y los mayores de 5 años son dos grupos etarios. Hablando fundamentalmente de los episodios, vemos que en los mayores de 5 años los episodios son mayores, ¿no? Y que la diarrea acuosa es la más frecuente, ¿no? Vean cómo van 3 años de este grupo, hasta el año 2017-2018 fue lo que el Ministerio ha publicado sobre esto. Miren que las hospitalizaciones obviamente van a ser mayores en los más pequeños, ¿no? Y que la tasa de hospitalización también es más alta y que obviamente la tasa de defunción es también más alta en los menores de 5 años. Entonces debemos recordar de que estos indicadores de episodios de incidencia acumulada, hospitalizaciones y el riesgo de muerte van a ser fundamentalmente más frecuentes, fundamentalmente en incidencia, hospitalizaciones y defunciones en menores de 5 años, pero los episodios son más frecuentes en los mayores de 5 años. En este contexto, remarcamos el hecho que debemos recordar que el escenario de deshidratación va de la mano siempre con vómitos, diarrea, fiebre en algunos casos, pero siempre debemos contextualizar la comorbilidad. Obviamente un cardiópata, un nefrópata o otra enfermedad de fondo, estos aspectos de pérdida adicionales pueden ser obviamente mayor ligados a mayor riesgo de muerte. La deshidratación acompaña la taquicardia como la manifestación más temprana, pero es inespecífica. La respiración es fundamentalmente acidótica. La hipotensión es un signo tardío y grave. Repito, la hipotensión es un signo tardío y grave. Y la piel, ojos y el sistema nervioso central son coadyuvantes importantes en la evaluación clínica. Haciendo una escala de síntomas de deshidratación más amplia, vemos sensor alterado, aumento de la SEC, signo del pliegue, que es raro ver, pero todavía lo vemos muy poco. Fontanela deprimida, mucosa oral y lengua seca, llanto sin lágrimas, ojos hundidos, taquicardia, llenado capilar, pérdida de peso, disminución de la orina, hipotensión, signo tardío, taquimia, patrón respiratorio acidótico y algunas imágenes que podrían reforzar lo que estamos hablando: ojos hundidos, mucosas secas, compromiso del sensorio, letargia, signo del pliegue, muy raro, como les digo, que veamos ahora. Y estos signos que hemos remarcado, básicamente proyectados a la pérdida de fluidos, veremos solo la tabla de la escala de la deshidratación severa, más de 100 mililitros por kilo, una pérdida de peso más del 10%, el shock no compensa, hay taquicardia, frecuencia respiratoria normal, pero puede ser acidótica, una hipotensión como signo tardío y grave, llenado capilar más de 3 segundos, elasticidad comprometida, fontanela anterior deprimida, mucosas secas, compromiso del sensorio, llanto sin lágrimas, oligoanuria, osmolaridad máxima, concentración, gravedad específica máxima y obviamente alteración del estado de ácido-base, ¿no? Los exámenes auxiliares, como hemos mencionado, parte de la triada de la evaluación es medir qué tanto se ha comprometido el desequilibrio ácido básico, agua y electrolitos. La urea y creatinina se elevan inicialmente en un contexto prerrenal. La osmolaridad sérica, los electrolitos y la gravedad específica plasmática se altera. Debemos ver cómo están los electrolitos, cómo está la densidad urinaria, que en un primer momento se mantiene con la lógica de la concentración de la densidad y después cuando hay falla renal ya no hay densidad urinaria normal, y la gasometría.
Entremos lo que es tratamiento, fundamentalmente orientado a que todo niño debe ser manejado en forma individual. No es lo mismo un bebé de 5 días que uno de 5 años o un chico de 15 años. No es lo mismo un deshidratado, un desnutrido que un niño eutrófico. Y obviamente no es lo mismo un niño con alguna enfermedad de fondo que el que no la tenga, ¿no? Y recordar una llave, una clave, puede ser llamado de ambas formas, que un éxito inmediato no garantiza una posterior evolución favorable del niño. Lo que significa que en deshidratación el monitoreo es continuo y el manejo es estrictamente institucional. El paciente debe ser hospitalizado, ya que existe un riesgo alto de muerte, por la cual debe ser necesario un tratamiento inmediato, es una emergencia. El reemplazo de la pérdida de electrolitos es el elemento central en la deshidratación grave y, a diferencia de la leve y moderada, la terapia de hidratación oral es la primera opción. En la deshidratación grave, la infusión intravascular debe ser la primera opción. En caso de shock, los bolos que se aplican son de cloruro de sodio al 9 por mil o 9% del lactato de Ringer. Nuevamente que se controla la fase de shock, es decir, el paciente reacciona, se puede dar una solución polielectrolítica o se puede utilizar una solución con cloruro de sodio 500 mililitros, dextrosa 500 mililitros y cloruro de potasio 20 mil equivalentes por litro, teniendo en cuenta si el paciente micciona o no. Si el paciente no miccionara, podría obviarse en un primer momento la posibilidad del cloruro de potasio. Entonces, como les digo, hay que interactuar con mucha frecuencia los datos, ¿no? La clave del nefrólogo y del manejo de electrolitos es la apropiada interacción de la información. Cómo está el sodio, cómo está el potasio, orina, está acidótico, entonces está hipotenso, no está hipotenso. Entonces hay una interacción clínica y una interacción laboratorial que va de la mano con la estabilidad del paciente. En el manejo, obviamente, si es un paciente que requiere una terapia endovenosa, hay que utilizar el acceso y se asume de que después de 3 intentos se puede utilizar un acceso intraóseo, una vía central periférica, ¿no? El tratamiento es fundamentalmente con cloruro de sodio al 9 por mil para sacarlo del shock, 20 por kilo, ¿no? Entre 10 a 15 minutos. Se dice que en los lactantes o en los menores de 3 meses, esta hidratación podría darse hasta en 1 hora debido a la inestabilidad de la función renal o la inmadurez, para hablar con términos más exactos. Si el paciente no mejora, se puede repetir el shock, el tratamiento del shock y obviamente hay que ver la mejora en el sensorio, el pulso radial fuerte y la perfusión tisular, que se habla que debe ser menor de 2 a 3 segundos, ¿no? Si el paciente ya sale del shock, entonces será un deshidratado grave, pero ya sin shock, ¿no? Lo cual es bastante lógico. Si el paciente ha recibido 2 bolos y no mejora, se puede considerar otras causas de shock, que son, por ejemplo, el shock cardiogénico o el shock séptico, donde definitivamente ya no va a haber mejoría con bulimia. Solamente en el caso de cólera, donde las diarreas son pues copiosas, hablamos hasta de medio litro, 1 litro de diarrea, puede darse un tercer bolo, ¿no? Pero usualmente las recomendaciones de acuerdo a las guías del Ministerio de Salud son 2 bolos, excepción cólera. Tener en cuenta que los pacientes con shock no deben colocarse solución por electrolítica en bolo debido a que estos pacientes podrían tener alguna concentración de problemas cardíacos por la presencia de potasio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el paciente tiene shock y la utilización de solución por electrolítica si tiene potasio y sería potencialmente peligroso, ¿no? Tener mucho cuidado. Eh, Cuando ya estamos con el paciente fuera de shock, debemos continuar el manejo con solución polielectrolítica o con solución
de salina, ¿no? Que tiene 154 miliequivalentes de sodio. Repito, 154 miliequivalentes de sodio. Algunos sugieren de que a veces es difícil utilizar la vía cuando el paciente está colapsado, es difícil utilizar una vía, entonces se puede ver si pudiera recibir sales de hidratación oral por zona nasogástrica, no por vía oral porque se puede aspirar y algunos hablan hasta gotero o jeringa, pero a veces es un poco difícil porque obviamente el paciente puede aspirar si habría que ponerlo en 30 grados, ¿no? Eh, para el tratamiento endovenoso lo que se recomienda es 100 mililitros por kilo de la solución proelectrolítica y las otras soluciones repartidos según el esquema en la tabla 6, que es la que estábamos a continuación. Si el paciente tiene menos de 12 meses, de los 100 que estamos mencionando, la primera hora se le administra 30 y en las 5 horas siguientes 70, pero si tiene más de un año, se le pasa los 30 mililitros por kilo en 30 minutos y el resto en 2 horas y media. Todo eso está condicionado a la inmadurez renal, ¿no? Que se supone se completa después del año, es decir, el riñón no está necesariamente optimizado para poder recibir una carga de volemia importante. Acá simplemente para remarcar algunos detalles, ¿no? Es necesaria la evaluación clínica y balance hidroelectrolítico en forma constante. Lo que mencionábamos antes, el éxito inmediato no garantiza una evolución posterior. Cuando el paciente puede beber, se le puede dar sal de hidratación 5 a 10 mililitros por kilo. En algunos casos, si el niño está bien despierto, puede darse leche materna. Y la terapia endovenosa en menor de 12 meses aproximadamente en 6 horas y mayor de 12 meses aproximadamente en 3 horas, evaluando el plan para seleccionar A, B o C de acuerdo a cómo uno vaya, ¿no? Recuerden que el paciente tiene una fase de shock o sin shock. Cuando ya sale de shock, pasa a fase sin shock. Cuando pasa a fase sin shock, tenemos que darle una terapia ya para seguirlo hidratando, según hemos visto en menores de 12 meses y mayores de 12 meses, tanto en 6 como en 3 horas. Una vez que sale de esa rehidratación, tenemos que ver si el paciente ya está en condiciones adecuadas para poder tolerar la vía oral o en todo caso la leche materna. Y pasar al plan B, que ya continuaría todo el tratamiento con terapia de rehidratación oral, continuar con el plan A, que sería pues simplemente lactancia materna, por ejemplo, o continuar con el plan C, ¿no? Por eso siempre es importante lo que se nos marcó en el primer slide, ¿no? Si el paciente no, un éxito inmediato no garantiza, ¿no? Ustedes pueden calcular que el paciente tiene un volumen determinado de pérdidas, pero de repente en vez de tener 2 diarreas, después hace 20, ¿no? Entonces, el éxito inmediato no garantiza la evolución favorable posterior. Lo que sí remarca en la fase de mantenimiento es evaluar qué tan recuperado está el paciente, entre comillas, hidratado, porque está en proceso para poder ya pasar a la vía oral. Lo fisiológico es la vía oral. Entonces, si el paciente ya tiene deseos de beber o está lo suficientemente despierto para beber, entonces se le puede ya ofrecer las sales de hidratación oral, por ejemplo, luego de cada deposición, ¿no? Y en algunos casos la ingesta habitual de alimentos, ¿no? Antes de dar de alta al paciente hay que observarlo por lo menos 6 horas para poder asegurarse que la persona que lo está cuidando va a poder alimentarlo en casa y no tener reingresos peligrosos. Se menciona al jarabe de sulfato de zinc como un tratamiento coadyuvante en casos de diarrea, ¿no? Ahí vemos 20 miligramos de zinc elemental por 10 días o también puede darse, es una dosis estándar, también puede darse como tabletas dispersables, ¿no? Hay un tipo de deshidratación que se llama hipernatremia, ¿se acuerdan? Cuando el sodio está por encima de 150. Y para
recuperar al paciente de una deshidratación hipernatrémica se utiliza la vía oral o la vía endovenosa. En relación a la vía oral se utiliza lo que se denomina el agua libre, que utiliza una fórmula que ven ahí, B es 4, donde se calcula el delta de sodio por 0,6 por el peso del paciente. Si el sodio plasmático es menos de 170, la constante es 4, y si es más de 170, la constante es 3. El delta de sodio no debe ser más de 7 u 8. Es decir, si el paciente tiene 190 de sodio, no lo puede regresar a 136. Tiene que bajarlo no más de 7 por día. O sea, si tiene 190, le va a bajar a 183, le va a bajar a 176 y así lo va a bajar. Entonces, el delta de sodio sería 7 por 0,6 por el peso del paciente. Y como era 190 el ejemplo, la constante B ahí es 3. En el caso de que se maneje por vía endovenosa, se sugiere de que la solución no debe tener menos de 40 miliequivalentes por litro. Antes se decía que debería tener no menos de 75, pero las nuevas guías hablan de que la solución destroza más electrolitos no debe tener menos de 40 miliequivalentes por litro de sodio. Complicaciones: insuficiencia renal, acidosis metabólica, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, hiperglicemia, convulsiones, edema agudo de pulmón. ¿Qué hemos visto nosotros? Insuficiencia renal aguda como lo más complicado. ¿Qué hemos visto? Hiponatremias. Recuerden que el sodio por debajo de 120 puede darte convulsiones. Hipernatremia también en algunos casos. Y hipercalemia cuando el paciente no orina, ¿no? Es una complicación importante. Y la deshidratación grave te puede llevar pues oligoanuria, aumento de la urea creatinina, hipostenuria, osmolalidad urinaria menos de 500, alteraciones de los marcadores de insuficiencia renal, como un sodio urinario más de 40, un boom sérico creatina menos de 10, una fracción de excreción de sodio más de 1, o índice de falla renal más de 1, que son marcadores ya específicos que quizás lo delinearemos con mayor precisión en la clase de falla renal aguda, ¿no? Básicamente lo que deben recordar es de que la deshidratación grave te puede llevar a una falla renal aguda, y esa es la complicación más grave y peligrosa. ¿Cuándo podríamos dar de alta al paciente? Obviamente cuando ya no requiere del endovenoso y tolera bien la vía oral, cuando ya no tiene esa avidez por la sed, cuando los signos de deshidratación han mejorado, cuando ya orina, cuando el número de diarreas ha disminuido en volumen y frecuencia, y cuando la persona que lo cuida está absolutamente sensibilizado e identificado. Hay unas conferencias últimas que se llaman de adherencia. El cumplimiento de las indicaciones médicas es una responsabilidad que a veces no se hace por dos razones: o porque no se desea o porque no se puede. No se desea porque no cumple las indicaciones médicas y toma otras acciones como darle otro tipo de medicamentos o preguntarle al de la farmacia o cumplir lo que le indica el vecino, el familiar o la amiga. Entonces eso es una adherencia no adherencia por decisión propia, y cree que lo que está haciendo es mejor que lo que el médico le ha dicho. Y la otra es por problemas sociales y económicos, ¿no? Hay gente que no tiene plata ni para el pasaje. Hay gente que se le acaba la medicación y no puede comprar más. Hay gente que no tiene dinero para cumplir necesidades básicas, o sencillamente no puede cumplirlo por una serie de problemas intrafamiliares, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos de que nosotros trabajamos sobre niños en un contexto de familia y en un contexto de comunidad. Y a veces podríamos dar con mucha precisión la medicación, pero si no se cumple, el paciente no mejorará. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Podríamos pasar a la siguiente clase. Sí, doctor. Ok, gracias, doctor.
Entonces vamos a abrir la otra clase. ¿Se logra ver todavía? Todavía no, doctor. Ya, correcto. Ahora sí, Ahora sí, doctor. Sí se observa. listo. Por favor, si me avisa si corre. Sí, doctor. Sí, todo correcto. Correcto. Muchas gracias, doctor. Bueno, eh, esta segunda clase es una clase que se propuso en la época de COVID. Eh, lo que trataba el grupo de docentes era fundamentalmente reforzar el criterio que el COVID no es solo una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica. Y a consecuencia de esto, motivados por este tema, decidimos manifestar a los alumnos que realmente la enfermedad iba de la mano, como todo virus, con una serie de complicaciones y manifestaciones diferentes e incluso diferentes en el tiempo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un cuadro de diarrea también podría ser un COVID? Que un síndrome de tipo Kawasaki podría ser un COVID, que alteraciones no necesariamente respiratorias, dolores articulares, problemas digestivos, se hablaba hasta de diabetes, o sea, una serie de cosas que se describen ahí, ¿no? Eh, a raíz de esto, el COVID-19 manifestó problemas diferentes de inicio, complicaciones severas en el estado de enfermedad y la cantidad de muertes que hubo, y lo que llamamos el síndrome post-COVID, que hasta ahora afecta a un grupo de personas que sufrieron de esta enfermedad. Este es un cuadro que, a pesar de que parece un poco tedioso, este, trata de poner en manifiesto algunas cosas importantes, ¿no? Habla de la primera ola en el Perú, que duró más o menos 39 semanas, con 984.853 casos confirmados, con un promedio de semana de 26.000 casos. Y ahí se reportaron 87.000 defunciones, más o menos, ¿no? La segunda ola duró más, duró 48 semanas. Esto está en la CDC, el que le interesa puede buscarlo, yo simplemente lo he copiado de ahí. En la segunda ola, que duró más, ya la cantidad de casos confirmados de 984.000 subieron a 1.243.000 más o menos. Y los muertos aumentaron a 113.283, ¿no? De 87.000 subieron a 113.000. O sea, la segunda ola pues fue terrible, ¿no? La tercera ola duró menos, duró 26 semanas con 1.342.000 de casos y se eh, reportaron 11.699 defunciones. Y eh, la cuarta ola, ¿no? Duró más de 10 semanas y se reportaron 121.000 casos, ¿no? Y menor cantidad de muertos, ¿no? El rango más o menos que hablaban ahí, después de 10 semanas, el incremento continuo se vino reportando 121.543 casos y se reportaban 755 defunciones, ¿no? Lo cual había bajado la cantidad.
Esto es un cuadro que sacó también la CDC. Miren la diferencia entre niños y adultos, ¿no? Los lábiles de los más de 60 años, los protegidos, entre comillas, los más chiquitos, ¿no? Pero todos sufrieron la demanda del COVID, ¿no? Miren cómo, a pesar que en la primera ola hubieron menos casos, la letalidad fue mucho más alta, en la segunda ola igual, ¿no? La tercera y la cuarta, ¿no? Siempre los niños y los adolescentes con una letalidad, una tasa de letalidad mucho menor, que es la razón de la exposición y del grupo etario que trabajamos, pero miren, lastimosamente, ¿no? Si se miren el adulto mayor, por ejemplo, en la primera ola, 170.000 casos, defunciones 62.000. La segunda ola, 209.000 casos, 77.000 muertos. La tercera ola, 159.000, 9.150 y bajó. Y la última, la cuarta ola, 19.000 casos, 615 defunciones, ¿no? Así haya sido un muerto, igual es un muerto, ¿no? Y médicos murieron casi como 600. Este es un dato sacado el 27 de septiembre, o sea, hace unos días. Actualmente el Perú tiene 4.519.000 personas confirmadas de coronavirus. La tasa de pacientes en los últimos 14 días es de cero por cada 100.000 pacientes y se encuentra con los países con menor tasa de enfermos. Y hasta el momento hay 221.000 o casi un cuarto de millón de personas fallecidas, ¿no? Y nuestra población de 33.715.000, estamos llegando a los 34 millones. Esto es un corte al 28 de agosto, ¿no? De la cantidad de gente muestreada. Este es el acumulado, por si acaso, o sea, no es de la última semana, es el corte del 28 desde que empezó el coronavirus hasta ahora, ¿no? Esto es simplemente para analizar. Esto es quizás cada uno de estos eh, datos, cada uno de ellos sería pues para tratar de ver que esta enfermedad fue terriblemente abrumadora, ¿no? Y entre 2020 y 2023 como promedio, miren la tasa de ataque, ¿no? De enfermedad. O sea, más atacó entre 30 y 59, pero más se murieron mayores de 60, ¿no? Eso es básicamente lo que queremos enfatizar. O sea, el riesgo mayor de enfermar fue en los mayores, entre 30 y 59, y en los adultos mayores el riesgo fue 39, pero la mortalidad era mayor en los mayores de 60, ¿no? El coronavirus fue una pandemia mundial. Los estudios encontraron la proteína nucleocápside en los túbulos renales y enfermó al 10 al 15% de la población mundial de la RC. Los enfermó diciendo pues de que esta enfermedad podía pues complicarle el estado de enfermedad renal crónica. Si bien es cierto, la fiebre, la tos, la mialgia, la fatiga, la leucopenia y la linfopenia eran los síntomas respiratorios asociados a, en niños la tos productiva era poco frecuente y la infección de vías respiratorias generalmente era asintomática, por eso es que hay un subregistro, porque enfermaba la mamá, enfermaba el papá y al niño no le tomaban la muestra, ¿no? El compromiso renal varió entre 10 a 80%, ¿no? El daño glomerular era por invasión viral, fundamentalmente, sumado al desequilibrio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Todo por un componente inflamatorio. Y también se habla de un long COVID en los niños que fueron positivos. Este coronavirus tuvo fundamentalmente como mecanismo propuesto la sepsis, que
fue conducido fundamentalmente por la tormenta de citoquinas. Y está daño fundamentalmente de una lesión renal aguda directa, era parte del contexto de la enfermedad. Y una de las primeras críticas que se hicieron cuando la gente empezó a preocuparse del riñón era de que el soporte, siendo fundamentalmente respiratorio, descuidaba tremendamente el problema renal. Y con el problema renal parecía evidente, ya era muy tarde para poder salvar al paciente. Entonces, ¿cómo podían ellos buscar el daño renal? La creatinina elevada, el BUN elevado, la tasa de filtración glomerular alterada, proteinuria y hematuria, y todo como una insuficiencia renal. Y mire, de los daños más clásicos que se podían encontrar, y lo describen las series, era la proteinuria y la hematuria. La marcada expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, que actúa como receptor para la entrada del virus, estaba en los podocitos y en los túbulos proximales, lo cual constituía el riñón como órgano blanco. Y como reitero, la infección del coronavirus se caracterizaba fundamentalmente por proteinuria y hematuria, y obviamente aumento de la urea y la creatinina y el desarrollo de la ira. Cuando nosotros decimos proteinuria, es importante remarcar que la proteinuria nefrótica es una proteinuria severa. O sea, decir proteinuria sin apellido es un dato incompleto. Para los nefrólogos, proteinuria nefrótica es un dato que debemos tratar de precisar, proteinuria nefrótica o no nefrótica. Como se mencionó al inicio, los pacientes renales crónicos obviamente son más susceptibles porque son inmunosuprimidos, ¿no? Entonces ellos eran más susceptibles a neumonías, insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Y obviamente los que estaban en diálisis y trasplantados eran aquellos que por su condición inmunológica tenían más riesgo de hacer complicaciones. Y los niños hicieron un pequeño detalle, un grave detalle, que era el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, que era un tipo Kawasaki, ¿no? Y aquellos que hacían este shock hiperinflamatorio, con fiebre más de 5 días, rash dérmico, enrojecimiento ocular, labios y lengua edematosos, adenopatías, iban a terminar haciendo cuadros graves de enfermedad COVID, obviamente con compromiso renal. La prevalencia de IRA en pacientes con COVID fue subestimada al inicio. Los chinos hablaron hasta 0.5%. Sin embargo, 0.5% es bajísimo. Cuando empezaron a estudiar, encontraron hasta el 19%, en otros países encontraron 22%, después 36%, después 46%, y hablaban hasta un 68%. Es decir, el compromiso era cada vez mayor. Incluso acá también este estudio del Reino Unido hablaban de un compromiso renal hasta un 46%, ¿no? Otros estudios ya, conforme la enfermedad se iba tratando mejor, encontró hasta un 18 a 20%. Y aquellos que tenían el síndrome inflamatorio multisistémico era considerado una forma grave de COVID. ¿Por qué COVID era capaz de generar problemas? Porque había una alteración en el del receptor de angiotensina 2, por la nefrotoxicidad de las drogas, por la tempestad de citoquinas, por la relación pulmón-riñón, por la falla multisistémica, por la radiomiolisis, por las comorbilidades famosas, que empezó a salir ese término que antes no se usaba tanto, por los eventos hemorrágicos, por la sepsis viral que después se convirtió en sepsis bacteriana, por estudios electrolíticos, por iatrogenias ventilatorias o por causas que hasta ahora se desconocen. Es decir, el COVID tiene una serie de cosas, una serie de explicaciones, una serie de estudios, pero hay cosas que hasta ahora no se logran aclarar. Este es un slide muy importante. ¿Por qué los niños hacen menos COVID? Porque tienen menos exposición, se quedan en casa,
tienen menor número de pruebas diagnósticas, menor prevalencia de comorbilidades, diferencia en receptores AC2, menor número de receptores en el tracto respiratorio, producen menores niveles de citoquinas inflamatorias, la producción de interleuquina C se incrementa con la edad, inmunidad cruzada con otros virus y causa directamente relacionada a la fisiopatología del virus. Eso de que se quedan en casa es relativo dependiendo de la edad, porque el niño usualmente no sale solo, pero en los colegios hay un intercambio de virus tremendos porque el niño vive en un contexto familiar que fácilmente jala o conlleva el contexto de infección familiar. Hay que recordar que coronavirus surgió en la China a finales de 2019, provocó una crisis sanitaria, social y económica, y similar a otros coronavirus, se resalta los síntomas respiratorios y gastrointestinales, pero básicamente es una enfermedad sistémica, ¿no? La lesión renal aguda es una complicación importante, ¿no? Y las causas virales tienen como hipótesis una lesión renal directa del virus, inflamación con tormenta de citoquinas y lesión vascular. Y obviamente hay factores como hipovolemia, insuficiencia cardíaca, sepsis y deshidratación. Y es la proteína S la que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 adherida a la superficie externa de los pulmones, el endotelio vascular y los riñones, corazón e intestino, y activa la angiotensina 2. Esta proteasa serina 2 transmembrana es la que se rompe y prepara la proteína S, ¿no? Lo que va a permitir la liberación de péptidos de función viral, facilita la función a la membrana y esto es lo que va a permitir ingresar a las células anfitrionas, es decir, le abre la puerta fundamentalmente. Y obviamente estos mediadores de mecanismos específicos de la injuria renal y la fusión a la membrana va a condicionar lo que llamamos la glomerulopatía asociada a COVID, que es el GAC, que va fundamentalmente eh, influenciar para generar un daño tubular y un daño podocitario, ¿no? Y esta glomerulopatía asociada a GAC es el sinónimo de una glomerulosclerosis focal y cementaria colapsante con cierta predisposición genética. Ustedes saben de que el ser humano está estudiado mucho en una condición genómica, lo que significa que yo tengo dos pacientes estrictamente muy similares, edad, peso, talla, procedencia, etcétera, pero uno puede hacer una glomerulopatía asociada a COVID y otro no. Y se habla de la predisposición genética que cada ser humano podría tener o genómica, ¿no? Esta es una verdadera representación de lo que es la tormenta de citoquinas. Antes solamente atribuían a la interleuquina 6 y los mecanismos de tratamiento se orientaban a bloquearla. Finalmente se dieron cuenta que no servía de nada porque era una de miles de interleuquinas y otros reactantes de fase aguda que entraban acá a tallar. Este es un gráfico interesante donde trata de dirigir el mecanismo para injuria renal aguda directo o indirecto, ¿no? Los efectos directos serían una glomerulopatía colapsante con daño endotelial, coagulopatía, activación del complemento y proceso inflamatorio. Y el efecto indirecto sería fundamentalmente por el manejo de fluidos, por la ventilación mecánica, las nefrotoxinas, la relación riñón-pulmón, fiebre, sepsis o diarrea, hipovolemia o injuria renal aguda. Es decir, ataca directamente al riñón generando la glomerulopatía colapsante, la glomerulosclerosis focal y colapsante, o se va a ocasionar por efectos indirectos dentro del contexto de enfermedad del paciente, considerando siempre el compromiso multiorgánico o sistémico. Este es un cuadro que trata de reflejar simplemente, este es un trabajo publicado en el año 2020, donde no había patrón, ¿no? Acá tenía un niño de 3 meses, 13 meses, uno de 10 meses y otro de 8 años. Murió el de 10 meses, era una niña. Había, por ejemplo, acidosis, y lo tenía, y el de 13 meses también la tenía, pero ese no murió. La proteinuria sí era más marcada en este niño, a diferencia del resto. Recuerden que la proteinuria es un daño indirecto de daño renal, de impacto renal importante. También era oligúrico, igual que el año del niño de 13 meses.
¿no? También estuvieron en ventilación, es decir, también recibieron antibióticos. Es decir, quizás el único patrón diferente para hablar de un daño importante era el impacto de la proteinuria en el niño de 10 meses que murió. Y acá simplemente para relacionar que el 63,2% de los niños con COVID que iban mal tenían comorbilidades. Eh, Se hablaba del daño posterior a aquellos que habían tenido hipotensión, insuficiencia cardíaca, hipoxia, sepsis, PCR elevada, hipernatremia, enzimas hepáticas, comorbilidades que quedaron con algún tipo de daño, ¿no? Lo que podría hacerse, la continuación o el post-COVID, ¿no? Y algunos hablaban de que la deshidratación, a diferencia de lo que hablaban de los efectos indirectos, no era necesariamente un indicador importante para generar ira, ¿no? Y lo que sí se remarcaba era de que los pacientes que hicieron injuria renal aguda, lo que se involucraba como daño más importante eran aquellos que hacían lesión renal directa, tanto tubular, podocitaria o en algunos casos glomerular. El manejo era terapia con corticoides, anticuerpos monoclonales, rituximab, tolizumab, inmunoglobulinas, anakinra, es decir, una serie de medicamentos que trataban de revertir la función renal. Sin embargo, recordar que cuando el riñón está afectado, hay que ver en qué momento se afecta, recordando que la tasa de filtración glomerular convierte al niño en un insuficiente renal fisiológico y que recién al año donde alcanza la funcionabilidad renal adecuada y que todo impacto renal se traduce en inflamación, injuria renal y desgraciadamente en fibrosis, que la creatinina varía de acuerdo a la edad. La creatinina es bastante baja y recién a partir de los 10 a 11 años se asemeja a la del adulto. Miren que el primer año la creatinina es 0,35, 0,41 y la creatinina del menor de un año de 0,2 a 0,3 y que el manejo de la ira va desde un balance hídrico adecuado, la restricción de fluidos, el manejo del sodio, tener cuidado del sodio menos de 120 y tener cuidado de la hipernatremia para que el manejo son totalmente diferentes. Cloruro de sodio al 3% y cloruro de sodio al 0,9% en hiponatremia y el agua libre en hipernatremia. Manejo del calcio, considerar que la hipocalcemia refractaria puede verse hipomagnesemia y que el potasio es uno de los grandes enemigos del corazón por alteraciones electrocardiográficas que pueden resultar en una fibrilación y muerte, siendo la droga de elección en hipercalemia el gluconato de calcio. La hipertensión arterial es otro de los factores importantes a considerar, manejar la hipervolemia, considerar los efectos adversos de los hipotensores y considerar que la hipertensión depende según percentiles de talla, edad y sexo, ¿no? Esta es una tabla simplificada para ver los niveles de presión diastólica y sistólica. Toda esta información ha sido modificada ya de publicación en el año 2017, donde la hipertensión debe ser manejada con percentiles de acuerdo a la edad del niño para tomar decisiones en qué grado de hipertensión se encontraría, ¿no? La acidosis metabólica requiere de la corrección con bicarbonato y las infecciones son muy importantes a reconsiderar porque es lo que muchas veces incrementa la mortalidad del paciente, ¿no? Cuando dializar, cuando la sobrecarga hídrica es mayor de 15%, cuando tiene oliguria que no responde a diurético, cuando requiere ventilación mecánica, quiere mejorar la nutrición, manejo de volúmenes, alteraciones metabólicas o urea entre 200 a 400. Y hay que ver el acceso vascular para poder mejorar la sobrevida de los pacientes, para poder condicionar un mejor estándar de manejo, ¿no? La diálisis peritoneal utiliza la membrana peritoneal para poder dializar a los pacientes y de esta manera posibilita su aplicación en aquellos niños con IRA, simplemente para mencionar que esto lo haremos más detenidamente cuando hagamos la clase de IRA, simplemente para mencionar de que es una alternativa de tratamiento en niños. Se utiliza un catéter como el que ven ahí, que es el catéter Tenkov, que se pone en sala de operaciones, es un catéter biocompatible.
y la hemodiálisis para generar una depuración sanguínea a través de un acceso vascular y a través de una dializancia por el filtro dializador, ¿no? Algunas técnicas especiales de slow o SLED que le llaman es para aquellos pacientes que no toleran mucho la hemodiálisis, pero son técnicas especializadas en pacientes muy críticos, ¿no? Y la hemofiltración, que es una técnica básicamente para ultrafiltración, es aquella que los pacientes tienen por encima de una alteración hidroelectrolítica, básicamente una alteración hídrica, es decir, exceso de volumen, y la hemofiltración va a retirar el exceso de agua, es básicamente su función. Para terminar, recordar que tenemos dos grupos de pacientes, grupos de alto riesgo y escenarios de alto riesgo. Se habla de grupos de alto riesgo, aquellos con alteraciones cardíacas, nefrológicas, enfermedades hepáticas, donde hay que monitorear, mantener y minimizar los riesgos. Y los escenarios de alto riesgo son pues aquellos que no orinan, que están sépticos, con aquellos que tienen deshidratados o hipoperfusión, es decir, cuando tienen un compromiso ya más amplio de enfermedad, ¿no? Aquellos que utilizan drogas nefrotóxicas, aquellos que tienen cirugías mayores o enfermedades renales previas, ¿no? Acá tratan de aumentar las 3M a 4, manejo del paciente, viendo la urgencia, minimizar la injuria renal, mantener la circulación, monitorear todo lo que es balance, peso, electrolitos, examen de orina y estratificar el daño si es una injuria renal tipo 1, tipo 2 o tipo 3, de acuerdo a la tasa de depuración que tenga el paciente según las clasificaciones que existen, como por ejemplo la de Rifle, ¿no? Entonces, la idea de este gráfico simplemente es reducirlo en una sola palabra: monitorear al paciente. Monitorear al paciente, manejarlo, minimizar los daños, tener en cuenta manejo clínico, manejo laboratorial, apoyo imagenológico para poder controlar al paciente en todo el contexto, y cuando la enfermedad está muy complicada, obviamente debe ser referido al nefrólogo pediatra. Y se habla con una hipercalemia más de 6.5, paciente que no orina, un sodio menos de 125, edema agudo de pulmón, que nos trae situaciones muy críticas, mueren los pacientes con edema agudo de pulmón, y una urea plasmática más de 40, ¿no? Eh, Manifestar que la IRA tiene cierta estratificación. Esta es una estratificación de acuerdo al valor de creatinina, 1.52 el valor, o sea, 1.5 o 2 veces el valor que le corresponde, o 2 a 3 o más de 3, es simplemente para ver que cuanto más alta la creatinina, el estadio de enfermedad renal aguda es más complicado, ¿no? Es importante vigilar la función renal. Es importante considerar hipovolemia y el uso de drogas nefrotóxicas como factores potencialmente agresores en el manejo de todo paciente. Considerar la nefritis, considerar la hipertensión y la proteinuria como factores de riesgo, y es importante proponer un estudio colaborativo multicéntrico para poder cuantificar la verdadera tasa de disfunción renal en pacientes pediátricos que hacen esta enfermedad tan complicada como es el COVID. Por tanto, hay que monitorear la creatinina, hay que considerar el contexto sistémico, hay que utilizar definiciones estandarizadas para tratar de identificar a aquellos pacientes con falla renal en forma temprana, y hacer el seguimiento adecuado en pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, porque ya sabemos que son aquellos de una potencial gravedad del paciente y riesgo de muerte, ¿no? Y en este contexto, recordar que la EGC.5 es la última sublinaje del Omicron, que se reportó por primera vez en febrero del 2023 y que es considerada una variante de interés, y que a pesar de todo, la vacunación es la mejor estrategia para controlar el COVID. Esperemos que este mundo que se puso triste y angustiado por el COVID cambie, ¿no? Y estemos cada día en un mundo mejor. El COVID trajo mucho dolor
y esperemos que esta enfermedad sea pues realmente superada, totalmente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que quisiera ampliarse. Agradezco al doctor Leonardo que nos ayudó para ver el tema de la... No sé por qué no salió. Lo hice de mi celular, quizás por eso era, pero ya he programado un montón de veces y no salía, así que cambié de PC y no sé, algo debe haber pasado con el programa. Pero de todas maneras, esperemos de que no haya habido mayores inconvenientes por este tema. Si no hay ninguna pregunta, mañana tienen clase con el doctor Peso en el aula D a las 12, ya me ha confirmado, en forma presencial. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Nos vemos entonces. Que tengan buen Gracias, día. doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.